danza fue un asunto del destino, según lo siento de esa forma, porque realmente en el medio en el que yo crecí, el arte pues no es un asunto de consumo, no es que me llevaran al teatro o que estuviera constantemente en un contacto con alguna de las ramas del arte. No, yo empecé a hacer danza folclórica en el colegio desde muy pequeño. Siempre me llamó la atención la música, todos estos ritmos colombianos y es lo que se ofrece allí. Y en la escuela, en el colegio, cuando terminé mi bachillerato, por una cuestión, digamos, más de estar buscando, bueno, qué es lo que voy a hacer, hacia dónde voy a enfocar mi vida, terminé en la Escuela Popular de Arte de Medellín a estudiar, a hacer una carrera de danza folclórica, 5 años, pero inmediatamente descubrí la danza contemporánea. Dos personajes estaban haciendo un ejercicio de expresión corporal y yo pregunté, estoy hablando más o menos de 1995, y me dijeron, eso lo llaman danza contemporánea. Realmente en Colombia había muy poca danza contemporánea, apenas estaba dando, emergiendo, eh, eh, no habían escuelas, algunos maestros o personas que iban y venían o de Europa o Estados Unidos, pero no existía realmente en Medellín. Entonces me puse a estudiar ballet, me puse a estudiar jazz, modern jazz, danza moderna, bueno, lo que estaba como ahí a la mano, y, y a la vez estudiaba danza tradicional. Luego la Escuela Popular de Arte desaparece por cuestiones políticas, pero yo ya estaba absolutamente decidido que la danza contemporánea era lo que quería hacer, eso lo entendí inmediatamente y enfoqué todo mi esfuerzo para ser un bailarín de danza contemporánea. Ahorita me decías que tú no llegaste a la danza, que fue la danza que llegó aquí, ¿me puedes describir? Sí, yo siento que todo este camino que recorrí en la escuela, en el colegio, era para luego recibir la danza, porque realmente la sentí como un llamado. O sea, nunca tuve la conciencia de que lo que yo estaba buscando en mi vida era ser bailarín. Entonces, además por las circunstancias sociales que uno vive en Medellín, pues uno está más cerca de otro tipo de cosas que no le hacen bien a la vida de uno que de una experiencia estética o artística, que es algo humano, sensible. Entonces, la danza fue una cuestión del destino. La danza llegó y me dio una oportunidad de transformar mi pensamiento, mi visión de cuerpo, la relación que tengo con el cuerpo, la relación que tengo con el otro. Y lo que yo he hecho durante estos casi 20 años es casi que un proceso de reeducar mi cuerpo, mi pensamiento, porque realmente no sabemos que nuestro sistema educativo no está diseñado para este tipo de cosas. Entonces eran romper paradigmas familiares, sociales, enfrentarme a todas esos conceptos que la gente maneja del bailarín, esa visión social de que la danza o el arte en general no es una profesión, no es necesaria para una cultura, para una sociedad, y tener la fuerza para seguir adelante, incluso atravesando decisiones que iban en contra de lo que mi familia quería por las circunstancias económicas y todo esto. Yo me fui detrás de mis sueños y la danza pues me permitió esto. Pero ¿cómo hiciste? Porque ese medio en Medellín o en Colombia se tiene muy difícil trabajar la danza cuando las alternativas sociales a nivel de trabajo son pocas y los jóvenes o son futbolistas o si son pobres son boxeadores y no tocarían otro camino que es el camino de las drogas y Sí. todo eso. ¿Cómo se hace para obtener esa fuerza? Sí, ahí yo te digo que en realidad yo no era consciente. Muchos de mis amigos tenían muchos problemas o de drogas, o era mucho más fácil llegar a este camino, ¿cierto? Encontrarse parado en una esquina
O sea, para mí realmente ese era el camino. Pero hubo un clic, algo en mí que de lo cual aún no soy consciente y de lo cual sigo preguntándome cuando voy, indago en mi memoria, cuando indago en mi pasado, en cómo yo me relacionaba con la danza desde que estaba niño y luego en mi juventud, y cómo no estuve allí, cómo la danza me abrió esa posibilidad y cómo no me importó que pues, se pensara que el bailarín, que todo bailarín es homosexual, de que la danza no se vive y que vas a aguantar hambre. Y claro, lógicamente pasó, ¿cierto? Me tuve que enfrentar a experiencias muy fuertes con esto, primero con mi familia, ¿no es cierto? Con mi padre para que aceptara, empezando porque soy el único hijo, entonces para él fue muy fuerte que yo decidiera ser bailarín. Incluso él nunca ha ido a verme, él acepta lo que yo hago, lo respeta, pero nunca ha ido a verme, no porque le genere alguna molestia ya después de tantos años, sino porque realmente no le gusta. Entonces, si no lo va a disfrutar, pues... Pero tu madre leí que era más abierta de espíritu. Sí, mi madre es una mujer, es una artista en potencia, porque es una mujer que cose, cocina, corta el cabello, o sea, tiene unas manualidades, una letra hermosa, dibuja. Entonces yo creo que toda la sensibilidad artística la heredé de mi madre. También viéndola a ella, lógicamente bajo el dominio del machismo de mi padre, pues en esta época una mujer no tiene la capacidad de rebelarse, o ella no lo quiso hacer, pero siempre con esa sensibilidad. Yo siento que de allí viene un poco esto. Y con ella, claro, no tenía un apoyo económico, pero sí un apoyo moral. Entonces ha sido un asunto de contradicciones. Pero tú dentro de la danza escogiste la parte, podemos decir, más difícil, entre comillas, que es la danza contemporánea, cuando en Colombia no tenemos ese desarrollo de la danza contemporánea frente a los países europeos, o mismo Estados Unidos, México, Sí, tienen una gran historia, tienen una gran tradición de danza que también ha partido de sus danzas tradicionales y de su visión tradicional del movimiento. Lo que a mí me pasó fue una cuestión más del cuerpo. Hubo algo en la danza tradicional que no lograba llenarme, y era una cuestión del trabajo físico y el trabajo del cuerpo. Estaba en un lugar en el que me sentía casi que extranjero en mi propia tierra, ¿no es cierto? Si quería venir a bailar una cumbia, o si quería venir a bailar un currulao, o lo que fuera, y en la Escuela Popular de Arte era maravilloso, porque en esa época traían los grupos de danza tradicional intactos. Entonces llegaba el grupo del Pacífico con su marimba, y para nosotros era maravilloso verlos, pero al mismo tiempo eso me permitía entender de que yo no era del Pacífico, y que por más esfuerzo que yo tuviese, había algo en la esencia de ese contexto que no me lograba unirme del todo con ese movimiento, con esa forma, con esa cadencia que ellos tienen, que muchas veces a uno le falta, ¿no es cierto? Es lo que pasa un poco con la salsa en Cali, ¿no es cierto? Que hay una vivencia tan maravillosa allí, que pues solo en Cali se baila de esta forma, ¿no es cierto? Entonces yo lo sentí y dije, no, tengo que buscar otra manera de sentir mi cuerpo, y la danza contemporánea me dio esa posibilidad. Ni siquiera el ballet, ni siquiera estas otras técnicas. ¿Por qué? Porque la danza contemporánea me permitía una ruta de indagación sobre mis propias posibilidades expresivas del cuerpo. No solamente en lo físico, porque claro, tengo una necesidad física de llevarme a un límite de la fisicalidad que en cierto sentido la danza folclórica no me lo permitía, y que la danza contemporánea sí. No era una cuestión de contexto, ni de técnica, ni de desarrollo del medio cultural,
comparándolo un poco con lo que ha pasado en Europa o en Estados Unidos. No, era una cuestión de una necesidad de relacionarme con mi propio cuerpo. Entonces cuando tuve esta confrontación, inmediatamente sabía que era allí. Y eso lo tenía muy claro porque estudiaba danza contemporánea, ballet, todo esto que te decía antes, y al mismo tiempo estudiaba danza folclórica. Justo estando aquí en París, me encuentro con un compañero con el que tuvimos unas experiencias muy bellas allá en la Escuela Popular de Arte y hablábamos de eso. Él vive hace 8 años aquí en París y hablábamos de eso. Él se llama Alex Gutiérrez. Él es un bailarín, él es coreógrafo, también hace circo. Es un hombre con unas grandes condiciones y lleva años acá elaborando y trabajando su propia visión. Entonces, con esto que te decía, claro, hay unas preguntas con respecto al cuerpo, ¿no es cierto? Que van más allá del movimiento en sí. También es una cuestión de cómo pienso yo el cuerpo, cómo pienso mi cuerpo instalado en un contexto social, cómo mi cuerpo se relaciona con ese contexto y cómo desde ahí yo empiezo a construir toda una filosofía de cuerpo para luego llevar eso a la escena. Entonces es algo que empieza como a entretejer un pensamiento que es algo que también me interesa, ¿no es cierto? Sabemos que la danza folclórica es algo hermoso que debe de existir. Incluso yo le decía a Alex hace poco, yo aún me siento haciendo danza folclórica. Aún lo siento porque está en mí. Me siento bailando cumbia, me siento bailando una danza tradicional antioqueña. Está en mí. Pero la búsqueda con el movimiento está en esta carne, en este hueso, en esta falange, en esta articulación. Es como, no es en la técnica, como te decía ahora, ni en lo que desarrolló Graham, ni en lo que hizo Opina Bausch, ni en todos estos asuntos filosóficos o conceptuales de la danza contemporánea, sino que ha sido una cuestión más de relacionarme, cómo me relaciono con mi cuerpo, como estructura física, como materia física. Y eso es lo que yo trabajo. Entonces, ahí caemos en la divina fatalidad de las cosas. Es un trabajo que haces especialmente para Paris-Cartier d'Été. El Festival Paris-Cartier me ha invitado, me ha pedido en una colaboración con un productor francés que se llama Didier Michel, quien ha venido a Medellín, le ha gustado mucho mi trabajo y ha querido que yo venga en el mes de marzo a París a presentar un solo. Yo presenté este solo y estaban los directores del Festival Paris-Cartier, les gustó mucho mi trabajo. Inmediatamente me pidieron que si podía hacer en coproducción con ellos, con Mr. Dan, que es la agencia de Didier, y Corpus Lab, que es mi proyecto, hacer esta obra. Entonces es una coproducción entre el festival, Mr. Dan y mi proyecto, para venir y estar en este festival y representar a Colombia a través de mi danza. Y bueno, esto es lo que se ha dado, es una experiencia maravillosa. La divina fatalidad de las cosas. La divina fatalidad de las cosas es Colombia, para mí. ¿Por qué? Porque vivimos en un país tan maravilloso. Eso lo entiende uno perfectamente cuando sale y cuando comparte con otros seres del mundo, y uno se da cuenta ese potencial humano, ese potencial geográfico, ese potencial que tenemos, pero que en cierto sentido es fatal por las cosas que nos suceden. Entonces estamos en medio de divinas fatalidades. Entonces lo que quise hacer fue traerme como un pedacito de Colombia e instalarlo en París. Entonces el escenario es Colombia para nosotros. Incluso creamos la analogía de país, París, cuando estábamos trabajando Beatriz y yo, que es la maestra con la que colaboro para esta obra, y decíamos, bueno, vamos para París y vamos a instalar este país en París, y nos reíamos de eso.
claro, y de ahí empezamos y trabajamos metafóricamente un poco estas siluetas de estos cuerpos, de seres que desaparecen, que quedan en nuestra memoria, o sea, porque han sido víctimas o victimarios del conflicto que vivimos, que seguimos pensando que es algo absurdo, que no tiene sentido y que es una fatalidad en medio de toda esta dignidad humana. Entonces es eso, es una contradicción, o sea, en Colombia vivimos una constante contradicción, pasan unas cosas maravillosas, pero luego tú miras las noticias y ves cosas absurdas que no tienen sentido, que no tienen razón de ser, que no deberían de suceder en una sociedad inteligente, que no deberían de suceder donde hay tanta razón para existir, para vivir. Entonces ese es el fruto de la obra. Pero esta obra, la fuerza de la obra, más que la danza, como tú decías, es el propósito que tienes. Es eminentemente casi que una obra política esta obra. Y sobre todo es porque yo parto de mis propias experiencias, o sea, yo bailo lo que he vivido, no podría bailar otra cosa. Y por eso decidí hacer danza contemporánea, bailo mis propias experiencias, mis frustraciones, mis deseos, mis sueños, mis confrontaciones con la vida, con el amor, con la muerte. Eso es lo que yo llevo a escena, porque de alguna manera allí cicatrizo mis heridas. Pero Entonces, igual de eso quería hablar, porque aquí muestras tus cicatrices al público, nos muestras tus cicatrices, que es un evento que tuviste en el año 96. es un evento trágico en una ciudad de Medellín por robarme. Me dieron una puñalada en el corazón, en el ventrículo derecho, entonces tuvieron que operarme para poder salvarme y realmente fue un milagro. Estaba muerto prácticamente y entonces de allí nace el exilio de mi carne. Pero luego, claro, cuando empezamos a crear la divina fatalidad de las cosas, era casi que era inevitable no llegar a este punto. O sea, entonces, como bueno, he sido también partícipe de esta violencia que vivimos y bueno, cómo no confrontarla en escena, cómo no buscar la manera de transformarla, de exorcizarla también, porque de alguna manera el arte cumple todas estas labores, no solo para el espectador, sino para el mismo artista. Entonces yo he hecho mano de eso y allí empiezo a indagar. Se podría decir que es como el chamanismo. El chamanismo es para curar y para curarse. Es una danza chamánica. Sí, y creo que utilizas una palabra fundamental allí, porque incluso el banquito que utilizamos está inspirado en el banco indígena, solo que no es el banco indígena, ¿no es cierto? No quiero hacer una representación literal de esto, porque no es mi búsqueda, no es mi función, pero el banco es eso, es el lugar del pensamiento, ese es el lugar de transformación donde estos seres tienen esa capacidad de sentarse a pensarse y a pensar su comunidad atravesando sus propios misterios, ¿cierto? Yendo a las profundidades de la tierra con su pensamiento, subiendo, y eso es magnífico, esa es nuestra mitología. Tengo una obra, estoy creando una obra que es la obra que voy a llevar a la Bienal de Cali, que se llama El sueño de la serpiente y está basada en un mito huitoto. Entonces yo sigo indagando estas visiones, estas cosmogonías que hacen parte de nuestra cultura. Yo no me alejo, no porque tengo una experiencia estética o que haya nacido en Europa o haya nacido en Estados Unidos, yo esté pensando en esto. No, yo creo que si hay algo que tal vez me ha traído aquí, es eso, que no me alejo de mi contexto y que indago en mi cuerpo. No quiero ser bailarín europeo, no me interesa, o americano, no, un bailarín colombiano que ha utilizado una información para llegar a esto. Entonces, claro, recorro mi territorio, busco allí lo que alimenta
mi ser, mi creatividad. Y a veces son cosas fuertes como mis experiencias, una puñalada en el corazón, una sala de cuidados intensivos, la fragilidad de mi cuerpo allí, descubrir un movimiento oculto para poder mover mi brazo, el dolor, ¿cierto? Para mover o para ir al baño, que no es la búsqueda del bailarín. La búsqueda del bailarín es el virtuosismo o el gran movimiento. Pero cuando estuve en la sala de cuidados intensivos me pude dar cuenta de que hay movimientos tan pequeños que son tan importantes. Eso es lo que me gustó de tu danza, es que el trabajo molecular casi de tu cuerpo, porque estamos acostumbrados a ver el trabajo espectacular del cuerpo, pero tu trabajo molecular de los pequeños movimientos de los dedos. Sí, no me interesa el virtuosismo, no me interesa el virtuosismo como fin del bailarín. Creo que si el bailarín llega a la virtuosidad es porque ha sido un resultado de su propia búsqueda o indagación de su movimiento, entonces va a llegar a la virtuosidad de una manera tan natural y orgánica que le pertenece. No está buscando el virtuosismo como un fin. Lo mismo me pasa con la forma. La forma para mí es un estado de transición, no es la verdad del movimiento o de la misma búsqueda coreográfica o estética del bailarín o del coreógrafo. Entonces, tal vez me tomo el tiempo bueno, qué hay aquí en mis propios espacios, en esas pequeñas sensaciones, y eso para mí ha sido todo un descubrimiento. Pues llevo años indagando eso y de alguna manera me ha permitido encontrar algunas características propias. No me atrevo a decir que un lenguaje o algo así porque es algo muy complejo, pero sí creo que hay unas características en las cuales me puedo reconocer o verme, sí, esto me pertenece. Entonces me genera mucha satisfacción. Claro, han sido muchos años y ha sido ir en contra también de muchos pensamientos, de muchos maestros en muchas clases. Llegar a una clase de ballet y decirle, en esta época, decirle al maestro, tenía una maestra cubana, decirle: maestra, yo vengo a su clase con mucho respeto, pero mi interés está en la danza contemporánea, yo vengo a tomar su clase para estudiar mi cuerpo, no para ser un bailarín de ballet. Entonces, tener esa claridad me ha permitido este camino. Para finalizar, háblame un poco más, como vas a ir a Cali en noviembre, ese es un festival. La primera Bienal de Cali en danza es un evento muy importante para Cali. Vienen compañías muy importantes, no solamente de Colombia, sino del mundo. No tengo todo el nombre de todas las compañías, pero sí sé que viene una compañía de Corea muy importante, la compañía José Limón, que es fundamental en la historia de la danza. José Limón creó una técnica de danza de la cual nos hemos entrenado y nos hemos formado muchísimos bailarines en todo el mundo. Él dejó para la historia de la danza esta información y ahora su compañía viene a Cali y es... Háblame más de tú harías como una premiere para este festival. Llevo una premiere para este festival, una obra que se llama El sueño de la serpiente. Esta obra está basada en un mito huitoto de una comunidad indígena del Amazonas. Lo que hago es tomar o extraer, no hago una representación del mito como tal, lo que hago es tomar el mito y luego confrontarme desde ese mito como hombre contemporáneo, ¿sí? Y confrontar a mis propios bailarines. Pues el mito es una tragedia, habla de un hombre que confronta su destino y se sienta allí a pensarse y bueno, y le pasan una cantidad de cosas trágicas. Entonces luego lo que yo hago es extraer unos elementos de allí, el banquito y toda esa capacidad reflexiva que tienen estos individuos que hacen parte y que son fundamentales en nuestra cultura. Hablo pues de todas nuestras comunidades
y me alimento de eso. Y claro, instalo a mis bailarines con un pensamiento contemporáneo, con una problemática contemporánea. Y bueno, a ver, ¿cómo vamos a empezar a confrontarnos aquí? Claro, el mito nos deja una gran enseñanza, aprender a cerrar círculos, a concluir ciclos, a que no hay que dejar cabos sueltos, que es algo que generalmente hacemos. A mí me ha pasado muchas veces y eso me ha traído muchos problemas. Y el mito lo que nos deja esa enseñanza, ¿no es cierto? O sea, cómo nos vamos confrontando con casi que con nuestras propias facetas y cada faceta como que nos está trayendo una cantidad de conflictos. Entonces lo que hago es extraer toda esta enseñanza del mito, no el mito. Entonces eso siempre me gusta dejarlo muy claro. Y luego lo que hago es confrontar a los bailarines que vienen a trabajar conmigo y bueno, a ver qué pasa con tu movimiento. Confronto al bailarín, a ver cómo tu movimiento allí, cómo tu pensamiento, cómo tu experiencia en tu casa. Casi que todos los bailarines tenemos las mismas problemáticas en Colombia con la sociedad o con lo económico y lo difícil que es vivir del arte, de la danza y cómo nos toca hacer una cantidad de otras cosas para poder hacer lo que queremos. Bueno, y no solo en Colombia, uno luego entiende que es en todos los lugares del mundo. Entonces lo que voy a llevar a Cali es esta experiencia, esta confrontación de cuerpo y de seres allí en la escena, con el objeto, con la luz, con la música. Entonces vamos a estar creo que es en el Centro Cultural Confandi, en noviembre, en la Bienal de Cali. Va a ser una experiencia maravillosa y de muy alto nivel. Entonces eso es fundamental para la danza de Colombia.